Hola, bienvenidos a una nueva exploración. Hoy vamos a darle una vuelta de 180 grados a algo que, bueno, cualquiera que haya pisado el mundo educativo conoce de sobra, la famosa planificación didáctica. Porque, seamos sinceros, muchas veces se ve simplemente como ese papeleo pesado, ese requisito que hay que entregar a fin de mes, ¿verdad? Pero en realidad es una práctica intelectual y social súper profunda. Para desenredar todo esto y entender su verdadera dimensión, nos vamos a apoyar en un texto de 2024, muy riguroso, de las investigadoras Elda Monetti y María Elena Molina. Y aquí es donde lanzamos la gran pregunta de arranque. A ver, ¿es planificar un simple trámite burocrático? Existe una enorme tentación en el sistema de dar los planes de clase por sentados, de verlos como una formalidad, una cajita más que hay que tachar. Pero a lo largo de este análisis, vamos a desarmar esa idea por completo para revelar el tremendo motor psicológico, estratégico y social que late detrás de cada hoja que se escribe. Para lograrlo, nuestro mapa de ruta tiene 6 paradas rápidas. Vamos a ir desde redefinir qué es verdaderamente planificar, pasando por su impacto mental y social, hasta llegar a la atención del día a día y cómo finalmente logramos enseñar todo esto a los futuros docentes. Así que, arranquemos. Número 1. Redefiniendo en la planificación didáctica. Básicamente, ¿qué significa realmente proyectar el aprendizaje más allá del papel? Y fíjense, todo este recorrido nace de aquí. Este es el brillante artículo de Monetti y Molina publicado en 2024. Es un estudio súper completo, muy exhaustivo, sobre lo que realmente pasa por la cabeza y las manos de los profesores en su día a día. Literalmente, es la base perfecta para entender lo que ocurre de puertas para adentro en las aulas. El punto clave, la almendra de todo esto, está en esta definición. La planificación no es un accesorio, es una competencia central de la profesión docente. O sea, no basta con ser un experto en historia o matemáticas. Hay que tener la capacidad de anticipar qué va a pasar y modificar intencionalmente el entorno para que el aprendizaje realmente tenga lugar. Es al final del día el puente indispensable entre quien educa y la realidad que busca transformar. Pasemos al punto 2. Anticipación y representación mental. Porque, imagínense, pararse frente a un grupo es lanzarse a lo impredecible, y eso requiere un esfuerzo netamente psicológico. Esto me parece fascinante. Las autoras traen a la mesa al psicólogo Donald Winnicott para decirnos que planificar es crear un espacio transicional. Piensen en esto. El aula es un lugar lleno de incertidumbre y variables sueltas. Al imaginar y estructurar la clase en nuestra cabeza antes de darla, lo que hacemos es domesticar esa incertidumbre. Agarramos lo desconocido, que puede ser abrumador, y lo volvemos familiar, conocido, manejable. Es un mecanismo de supervivencia pura. Pero ojo, porque esta imagen mental tiene 2 caras. Por un lado, tenemos la representación sistemática, que es el formato oficial, lo técnico, los objetivos medibles. Pero por el otro, está la representación subjetiva, que es súper personal. Es como quien enseña siente, vive e imagina esa clase en su cabeza con emociones y detalles que ningún formato de Excel podría capturar jamás. Ambas partes viven chocando, pero al mismo tiempo son absolutamente interdependientes. Vamos al número 3. Una práctica social compleja. Y esto es crucial, porque nadie planifica encerrado en una isla desierta. Escuchen esta cita de Shatsky porque cambia totalmente las reglas del juego. Nos dice que es un entramado de formas de decir, de hacer y de relacionarse. Básicamente, al planear, no solo estás pensando en los estudiantes, estás dialogando con las reglas de la institución, con lo que esperan tus colegas, con las políticas públicas. Es una red gigante. Proyectas un encuentro social completo. Y claro, para moverte con éxito en esa red social, necesitas un arsenal de conocimientos impresionante. Mirando esta tabla, basada en los conceptos de Tardif, vemos que es como un gran rompecabezas. Usa saberes científicos y tecnológicos, como la psicología o la teoría educativa. Pero también, y esto es clave, movilizas los saberes de la experiencia, esa intuición para medir los tiempos, saber cómo leer a un grupo y la brújula ética de la profesión. Al momento de planificar, el cerebro enciende todos estos motores en simultáneo. Cuarto punto: proceso, producto y praxis. Vamos a deconstruir cómo choca el papel con el mundo real de la educación.
Aquí está el eterno contraste entre lo que está quieto y lo que se mueve. Como producto, tu planificación es ese documento estático, el texto escrito y prefijado. Pero la realidad es que planificar es un proceso completamente vivo. Los autores usan una metáfora increíble del filósofo Gilles Deleuze. Lo llaman un nudo de totalización, es decir, un nudo de sentido que se está atando y desatando todo el tiempo. El plan choca con la realidad del aula y te obliga a reajustar y recalcular constantemente. Y ahí es justo donde se convierte en praxis. Según nos detalla Zabalza, esto implica un trabajo de argumentación súper profundo. Quien está frente a una clase vive en un constante contexto de justificación. O sea, preguntándose continuamente, ¿por qué enseño esto? ¿Para qué? Planificar exige elaborar un acto de habla muy complejo donde tienes que ser capaz de explicar, instruir y defender cada decisión de forma totalmente coherente. No es solo llenar casilleros. Llegamos al punto 5. Funciones múltiples de planificar. Porque todo este gigantesco esfuerzo mental tiene que traducirse en algo tangible, ¿no? Y la verdad es que sirve para muchísimas cosas a la vez. Basándonos en Coles y en el estudio central, vemos que un mismo plan es la brújula que te orienta. Es el megáfono que comunica tus intenciones. Y es un espejo súper valioso para reflexionar sobre lo que haces. Pero seamos realistas. A menudo también actúa como un mecanismo de control de la institución para cumplir con la burocracia, y tiene un indudable peso político sobre lo que se puede hacer en el sistema. Hace de todo al mismo tiempo. Y finalmente, el punto 6. Formando a futuros docentes. Si esto es tan increíblemente complejo, ¿cómo se le enseña a alguien a hacerlo? Bueno, la respuesta corta es que no puedes enseñar a nadar sin agua. Hay una secuencia vital que no se puede saltar. El primer paso ineludible es observar y analizar clases reales. Hay que respirar el ambiente del aula. Solo a partir de esa inmersión, la persona puede posicionarse en un contexto real y de ahí, y recién ahí, construir una intervención. Tratar de enseñar a planificar en abstracto es un ejercicio que francamente carece de todo sentido. Y para cerrar, nos quedamos con esta pregunta, que es una verdadera bomba para pensar. Después de entender esta gigantesca red mental, social y epistemológica que implica armar una clase, ¿cómo pueden las escuelas y las instituciones apoyar verdaderamente esta práctica reflexiva en lugar de asfixiarla, reduciéndola a un simple formulario de control burocrático? Es una interrogante crítica para el futuro de la educación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Seguro que nos llevamos un montón para seguir reflexionando.